También quiero agradecer a Duyan ya, por la invitación que fue compartida por parte suya también, Daniel, y un poco explicar por qué, digamos, acepté estar acá en este ciclo de conferencias que se antoja un poco más de problemas de la filosofía contemporánea relacionados con otra clase de problemas distintos a los que yo usualmente trabajo. Y fue que en la investigación que estoy adelantando sobre Hume, cuando me llamaron y me dijeron, bueno, vamos a hablar un poco sobre desacuerdo, injusticia epistémica, encontré que los diálogos de la religión natural tienen una posible lectura en la que el problema no es tanto lo que Hume aborda directamente, sino más bien una propuesta en un contexto muy particular, muy específico, que tiene que ver con el manejo propiamente del desacuerdo. Y por esa razón acepté estar acá, más como, digamos, tratando de hacer conversar un filósofo bastante viejo con problemas contemporáneos, eh, lo cual era un propósito un poco ambicioso, pero que decidí responder sobre la base de mostrar que una lectura donde el problema propiamente es un desacuerdo y por lo tanto la formulación de una posible solución al desacuerdo está presente en los diálogos de la religión natural. Por eso estoy acá. Bueno, una presentación breve, soy Jerónimo, actualmente haciendo el doctorado en la Universidad de Quebec en Montreal a causa de la pandemia, un poco más acelerado. Esta va a ser la estructura de mi presentación. Voy a presentar primero una suerte de lecturas tradicionales sobre los diálogos sobre la religión natural, mi propuesta de lectura, qué consiste, qué es lo que creo que se puede hacer sobre la base de los diálogos de la religión natural. Un paréntesis, ¿alguien puede decir si me escuchan bien, mal? Sí, bien. Okay. Bien, te estamos escuchando bien. Súper. El problema de la educación, que es, digamos, aparece soterradamente, no ni tan soterradamente en los diálogos de la religión, sino que aparece de manera explícita, pero que a lo largo de los diálogos no vuelve a aparecer, que no obstante, para mí es un problema fundamental porque está poniendo de relieve el hecho de que los diálogos de la religión natural tienen que ver precisamente con la formación de un lado y de otro lado con la formación propiamente de una actitud racionalista. Y en esto me voy a concentrar, en esa parte me concentraré en mostrar los defectos del dogmatismo y los defectos de cierto tipo de escepticismo. Luego pasaré a mostrar un poco la posición que representa Cleantes en la importancia del conocimiento, el valor del sentido común y poner la discusión sobre el espacio de, digamos, de las razones y finalmente unas pequeñas conclusiones. Los diálogos de la religión natural han sido, digamos, leídos de manera más o menos tradicional, poniendo atención en un problema interpretativo de fondo sobre Hume que tiene que ver con si en los diálogos de la religión natural Hume sigue siendo o algún tipo de escéptico o algún tipo de naturalista. Es decir, si Hume sostiene algo así como que no podemos tener un fundamento para sostener ciertas razones, ciertas proposiciones, etcétera, o si se decanta por un escepticismo, digámoslo, aun cuando la categoría es difícil de aplicar, académico, o si por el contrario se alinea a su naturalismo que está claramente expuesto en el Tratado de la Naturaleza Humana o en la investigación, etcétera. Luego esta obra se lee los diálogos como con el intento de resolver ese problema interpretativo. Es como una de las lecturas que se ha hecho. Y sobre la base de esa misma lectura se ha hecho una que tiene que ver con identificar si Hume en algún sentido está representado por Cleantes, está representado por Filo o está representado por Demea, digamos, en los siguientes sentidos, y es Cleantes tiene posturas naturalistas y que son posturas que se pueden identificar con pasajes que se encuentran en la investigación, en el Tratado de la Naturaleza Humana,
en la historia de Inglaterra, en la historia de la religión natural, en fin, etcétera. O sea, y lo mismo con Philo, que pasajes de estas obras se pueden identificar con algunas de las posiciones que sostiene Philo. Y el último, que es Demea, que pareciera que es un personaje que no puede representar en absoluto ninguna de las posiciones que que sostuvo Hume. Se lo lee como la representación de aquel fideísta que sostiene que podemos creer en la existencia de Dios sin la posibilidad o sin la necesidad de exponer argumentos, razones, etcétera, sino que es un asunto naturalmente de fe. Y que para eso se vale de una exposición hipócrita de las tesis del escepticismo. Luego, Hume no es propiamente un escéptico, sino un religioso a ultranza que se disfraza utilizando la máscara del escéptico más radical posible. La última, o otra de las lecturas que hay aquí que se puede hacer sobre los diálogos de la religión natural, que es una lectura más o menos obvia, y es si Hume comparte las distintas tesis frente a la existencia de Dios y la naturaleza de Dios que se exponen en los diálogos de la religión natural. Es decir, responde a la pregunta si Dios es un ateo en el contexto en el que la palabra ateo se aplica en el contexto de Hume, o si no lo es decir, si Hume asume los compromisos que se derivan de decir, por ejemplo, que la mente de Dios es semejante a la mente nuestra, o no es tal cosa, o Hume asume los compromisos relacionados con los atributos morales que se le dan a Dios, etc. Y en resumen, esas han sido como algunas de las lecturas que se han hecho sobre los diálogos de la religión natural. Y lo que yo quiero mostrar acá no es, es que el tema de los diálogos de la religión natural no es un tema obvio, no es el tema obvio de la religión. Es más o menos inútil hablar o bueno, no es inútil, sino que creo que pierde las virtudes que tienen los diálogos de la religión natural frente a cómo entendemos ciertos desacuerdos, cómo abordamos los desacuerdos con el vecino que es policía o con la vecina de arriba que molesta, en fin, o sea, que pierde ese carácter educativo que tiene esta obra y que al contrario la lectura permite precisamente, la lectura que propongo permite poner de relieve esas características frente a cómo se resuelve un problema o frente a cómo a formular un concepto de racionalidad que, digamos, no sería propiamente la formulación explícita de un concepto, sino más bien la puesta en práctica de un concepto. Y lo que quiero indicar es que los diálogos de la religión responden al propósito de formular un concepto de racionalidad que intenta encontrar un balance entre los vicios y virtudes que se derivan tanto de las actitudes escépticas como de las actitudes dogmáticas. Y para eso, yo creo que lo que Hume está haciendo es, digamos, usando a sus personajes, a Demea, a Philo, a Cleantes, precisamente para poner de relieve esas actitudes dogmáticas, esas actitudes escépticas que cada uno de ellos tiene, y a través de esas posturas mostrar qué tan viciosas o qué tan virtuosas pueden tener en algún sentido ambas posturas. Ya. Para lograr lo anterior, o sea, para mostrar que esa clase de lectura es posible, me voy a concentrar en pasajes que en ocasiones parecieran, digamos, meros recursos literarios, pero que, en mi opinión, vistos con cierto detenimiento, son, digamos, poner de relieve características fundamentales de lo que se podría considerar digamos, un diálogo en el que se ponen actitudes escépticas y dogmáticas y de todo tipo de relieve y que pueden enseñar y decir y construir algo frente al concepto de racionalidad. Yo voy a hacer una pequeña digresión frente al concepto de racionalidad y estoy utilizando el concepto de racionalidad
digamos, un poco a la ligera. Y la razón es que la carga semántica que se le puede atribuir al concepto de racionalidad en el mundo contemporáneo, en la filosofía contemporánea, no es una carga que fácilmente se puede atribuirle a Hume y al contexto de Hume como la racionalidad, como la condición de ser racional, sino, digamos, que habría que hacer un estudio también histórico, que eso es parte del proceso de investigación acerca de si el concepto de razón en Hume tiene esa carga semántica que nosotros le atribuimos eh, al concepto de racionalidad. Pero, digamos, como para efectos de rapidez, voy a utilizar el concepto de racionalidad en ese sentido. Bueno, volviendo al tema del contexto, uno de los elementos importantes en las dos partes que voy a analizar de los diálogos de la religión natural es la carta o, digamos, la introducción, donde Pánfilos le dice a Hermipos algunas cosas acerca de por qué él decidió copiar el diálogo, por qué se lo aprende casi de memoria, y por qué lo considera virtuoso, y por qué el tema, que es el tema de Dios en general, es un tema que exige un tratamiento a la manera de diálogo. Y en ese pasaje, o en esa primera parte introductoria, está el siguiente pasaje, que para mí es revelador porque pone de relieve algunas de las condiciones fundamentales que exige todo diálogo y pone además de eso como el propósito final de un diálogo filosófico. Cito. Cualquier punto de doctrina que sea tan oscuro e incierto que la razón humana no pueda determinarse con exactitud respecto a él parece llevarnos naturalmente, si decidimos tratarlo, a hacerlo en forma de diálogo y conversación. A hombres razonables puede permitírseles diferir en aquello de lo que nadie puede estar razonablemente seguro. Sentimientos opuestos, incluso sin llegar a conclusión alguna, proporcionan un agradable entretenimiento. Y si el asunto es interesante, el libro nos servirá para sentirnos en cierto modo acompañados y unirá los dos placeres más grandes y más puros de la vida humana: saber, el estudio y la convivencia. De esa cita, digamos, hay tres cosas que me interesa resaltar. La primera es el tipo de tema que se escoge para hablar del diálogo, y no es solamente el hecho de que sea muy oscuro, muy oscuro y donde no se pueda, digamos, decidir con certeza el tema, sino también porque en el contexto, y esto es algo que en lo que quedo en deuda con ustedes porque digamos, no tuve la sagacidad de incluir en una diapositiva ambos pasajes, el tema supone un problema político y social en Hume muy importante, que es más o menos lo siguiente. En el ensayo sobre los partidos en general y en el ensayo El escéptico, Hume está preguntándose en ambos ensayos sobre a causa de qué se generan, digamos, ciertas disputas. Y una de esas causas es el tema de la religión y particularmente el tema de la naturaleza divina. En ese ensayo sobre los partidos en general, la conclusión respecto de la causa de esas disputas está en la época, la Escocia de la época. La gente se mata, aniquila al otro por compromisos epistémicos relacionados con tesis acerca de la naturaleza divina. Es decir, hay unos que sostienen que Dios es trinitario, hay otros que sostienen que Dios no es trinitario, hay unos que sostienen que Dios es capaz de superar, en el sentido, digamos, es capaz de encarnar contradicciones lógicas, y el hecho de que encarne contradicciones lógicas solamente muestra su perfección y nuestra incapacidad de conocerlos. Y en fin, hay todo un debate frente a eso, pero lo grave no es tanto el debate, sino los efectos perjudiciales que tiene el debate. Luego este diálogo está pensando, digamos, el tema, o lo que yo creo que el diálogo está pensando, que es el tema de la racionalidad, en un contexto en el que
la gente literalmente se está matando por si Dios es trinitario o no es trinitario. Luego, preguntarse cómo solucionar este problema parece más interesante de lo que es simplemente determinar si Dios es trinitario o no es trinitario, y etcétera. Esa es como, digamos, la primera parte frente al tipo de tema. Lo segundo que dije acerca del tema no está propiamente en los diálogos de la religión natural, es algo que yo agrego, pero en los diálogos sí está el hecho de que el tema debe ser lo suficientemente oscuro e incierto como para que, y esta es la segunda característica que me importa resaltar, hombres razonables, sea lo que sea que signifique ser razonable en este contexto, puedan disentir. Lo importante, o lo que a mí me interesa de esto, es que la condición de esos hombres razonables, algo que no va a encarnar Demea, es que sea cual sea la pasión que despierte el tema, nunca van a hacer que esas pasiones sean motivo para aniquilar al otro. Luego, una cosa importante es como, bueno, aquí algo sobre el concepto de racionalidad, sobre el concepto de manejar nuestras pasiones frente a temas que en el contexto están generando la muerte de otros, tiene que decir. Y el último, que es algo que está relacionado con lo que dije al principio, de este primer punto que me interesaba relacionar, es que el objetivo del diálogo en última instancia no es decidir epistémicamente si alguna de las proposiciones frente al objeto que se está estudiando es verdadera, falsa, probable, altamente probable, etcétera. Sea cual sea el resultado de esa, digamos, de esa investigación epistémica, lo importante es que genera de fondo una convivencia y estudio, es decir, la capacidad de pensar de otro modo, la capacidad de ponerse en términos epistémicos, quiero decir, capaz de entender el fundamento teórico que tiene el otro para opinar como opina, etcétera, y que el objetivo del diálogo no es precisamente la resolución de ese problema o de un problema particular, sino la puesta en marcha de la sana convivencia, el que podemos aprender todos de todos, un poco, digamos, un poco lo que ha venido pasando en estos encuentros filosóficos, que es regularmente lo que pasa, ¿no? Hay ocasiones donde no pasa tal cosa y hay alguien que sale gritando, en fin, las cosas que puede gritar. Otra cosa que quería señalar, que no es gratuita acerca del tema, es que los diálogos de la religión natural no están discutiendo acerca de si Dios existe o no, sino acerca de las características que se le pueden atribuir a Dios. Es decir, si uno lee eso con atención y si uno lee eso hasta el final de los diálogos, una de las cosas que aparece es que lo que está de fondo cuando se acepta la proposición, Dios es la causa de lo que nosotros estamos viendo, existe una causa, no si esa causa es Dios o si esa causa es Alá o lo que sea, sino si esa causa es un presupuesto que debemos aceptar, y utilizo la palabra debemos como muy a propósito, no es algo así como que tenemos que aceptar, es necesario que sea así, porque parece ser como la explicación más razonable. O sea, aceptamos eso, es como no podemos discutir largamente sobre eso, pero sí podemos discutir sobre los atributos que le damos a Dios. Luego, digamos esto solamente para sugerir algún tipo de posición, algún tipo de lectura frente a las posiciones que Hume asume respecto del problema de la causalidad, del concepto de la causalidad, del valor ontológico que se le da a ese concepto, etc. Bueno, volviendo ya no a la introducción que se le hace a los diálogos, sino a la primera parte de los diálogos. O sea, cuando se empieza a discutir, propiamente hablando, hay un detalle que a veces los comentaristas, no, yo a veces siento que los comentaristas pasan como de largo y no le hacen una reflexión profunda al asunto. Y es que el diálogo comienza con el problema de la educación y comienza de una manera más o menos no sé, enigmática cuando menos. Y es que Demea
reconoce las virtudes del tipo de educación que Cleantes ha tenido con Pánfilos, que es su discípulo. En ese contexto, como decía, qué bien que educas a Pánfilos, etc., Filo interviene diciendo algo así como, no, pero lo que es realmente sorprendente Demea, del asunto de la educación no es tanto lo que ha hecho Cleantes, sino lo que tú has hecho con tus hijos. Y lo que ha hecho Demea con los hijos es inculcarles la creencia de Dios y voy a usar, digamos, de manera muy ambigua la palabra inculcarles, porque ahí está, creo yo, todo el punto de esta primera parte de los diálogos donde dice, bueno, el asunto no puede ser dogmático o escéptico radical, sino de otra naturaleza. La creencia en Dios, repito la idea, el problema, lo virtuoso, lo que dice Filo, que parece virtuoso, es cómo Demea le ha inculcado la creencia en Dios y los atributos que se le atribuyen a Dios corrientemente, sin utilizar el método de, digamos, razonamiento, convencimiento, etc. Y dice Demea que ha adoptado el método para educar a sus hijos que ha utilizado los antiguos, y es, bueno, primero estudian lógica, luego estudian ética, luego estudian física y por último estudian la naturaleza de los dioses, con el propósito de hacer entender, dice esto Demea, que el problema no es, digamos, el problema de la naturaleza divina no es un problema que caiga dentro del espacio de las razones, sino que es un problema de ustedes, hijos míos, diría Demea, ustedes tienen que creer en esto, tienen que aceptar esto, más o menos por la constante repetición, sin razones, un poco lo que nos pasa a nosotros diariamente con la creencia de Dios o con muchas otras creencias, pues que no, que la recibimos más por efecto de estar insertos en una sociedad que por efecto de ponerlas en el espacio de las razones y en fin. Y a continuación, cuando Filo le exige como, bueno, y explícanos un poco de en qué consiste este método, dice Demea lo siguiente. El propósito de sembrar en sus almas la semilla de la piedad es mi primer cuidado. Mediante continuos preceptos e instrucciones, así como, según espero, mediante el buen ejemplo, imprimo en sus tiernas almas un hábito de respeto hacia los principios de la religión. Y luego, bueno, ¿y eso en qué consiste? En esto. Habiendo domesticado, y la palabra es, digamos, es alarmante, la domesticación, así sus mentes, es decir, a través de la constante instrucción, del ejemplo, el punto, a sus mentes hasta el punto de sujetarlas a un debido grado de sumisión y de autodesconfianza, no tengo escrúpulo alguno en presentarle los grandes misterios de la religión, ni tengo miedo de que caigan en esa arrogancia de la filosofía que podría llevarlos a rechazar las doctrinas y opiniones más firmemente establecidas. ¿Verdad? Aquí lo que hay es, si uno lee, o al menos si uno lee esto no dentro del contexto de vamos a determinar si Dios es perfecto o imperfecto, sino dentro del contexto de mira, ¿qué estás haciendo con tus hijos? Pues el problema parece grave. La posición, si uno, digamos, atribuye ciertos atributos, ciertas características a Demea, no va a sorprender. Y es como si Alejandro Ordóñez hiciera tal cosa con sus hijas, ¿no? O sea, Alejandro Ordóñez hace eso con sus hijas, uno muy probablemente diga, bueno, pues no me sorprende que tal persona haga eso. Pero bueno, ese no es un problema, sino que el problema, o al menos tal y como yo lo veo, está en que un tipo de escepticismo, y particularmente el escepticismo radical, que uno podría asociar históricamente con el escepticismo pirrónico bajo la lente de lo que dice Pierre Bayle en su diccionario acerca del pirronismo y la distinción entre pirronismo y escepticismo académico, es que ese pirronismo, ese escepticismo extremo, al contrario de ser un medio para poner de relieve lo grave que está pasando con la educación que tiene Demea con sus hijos o la educación de este señor con sus hijas, la está validando. No tenemos herramientas para oponernos ante esto, etc. Luego, no hay manera o no habría manera de oponerse frente a la domesticación
y a los efectos que genera la domesticación, que sería una profunda autodesconfianza y una profunda sumisión sin poner en cuestión, como diría Descartes, la férula de la cual tenemos, de la cual bebemos conocimiento. Hay que poner en cuestión esa clase de cosas. Una de las cosas que yo creo que pasa es que Filo no se da cuenta los efectos a largo plazo que tiene ese primer escepticismo que le está sosteniendo. Bueno, voy a explicar un poco cómo Filo sostiene que el método que utiliza Demea para instruir a sus hijos, y ahí uno en instruir puede poner cualquier cosa grave, está justificado por un tipo de escepticismo. Voy a pasar, creo que rápidamente, bueno, no, ni tan rápidamente por esta cita larga, sí, rápidamente. Esta cita tiene varios contenidos importantes y esencialmente me gustaría resaltar tres. Y es que son los argumentos escépticos radicales que se han esgrimido desde siempre. O sea, algo así como el trilema de Agripa, fundamentado en nuestra incapacidad por conocer los fenómenos de la naturaleza. Es decir, el primer argumento sería algo así como nuestras capacidades son extraordinariamente limitadas y al ser extraordinariamente limitadas no pueden conocer la vastedad de lo que es Dios, de lo que es la naturaleza y por lo tanto el camino para instruirlos en la creencia de Dios a los hijos de Demea sigue siendo la domesticación. El segundo argumento es un argumento que tiene que ver con las discusiones de filosofía natural en el contexto. Entonces está la posición cartesiana, está la posición newtoniana, la galileana, etcétera, que tienen concepciones de conceptos básicos. Le hace, y voy a usarlo muy a propósito, el concepto de causa, sin una definición clara. Y como no hay una definición clara, ni siquiera la ciencia o la filosofía natural puede ponerse de acuerdo en sus conceptos más básicos, no le podemos exigir que tenga un mínimo acuerdo sobre fenómenos un poco más complejos como la naturaleza de Dios o la existencia de Dios. Luego no podemos conocerlo por vía de la razón o por vía de los productos de la razón. Y el otro argumento, que es un argumento, digamos, como un poco más radical, que tiene que ver ni siquiera en los asuntos más básicos de la vida humana, la mente o la razón puede decidirse puede decidir con certeza alguna de las proposiciones. Es decir, algo así como, no puedo decidir con certeza si la comida que está al frente mío está envenenada o si ustedes están existiendo como Rex extensa ahí afuera, etcétera. No puedo decidir tal cosa con certeza, por lo tanto, no puedo confiar ni en el contenido básico que me permite vivir, ni en el contenido básico de los fenómenos de las teorías que explican los fenómenos de la naturaleza, ni en las capacidades humanas para conocer. Por lo tanto, el método de Demea que sigue siendo validado, es decir, hay que seguir domesticando, generando la sumisión y la desconfianza en los hijos de Demea. La consecuencia es la siguiente. Este primer escepticismo que defiende Filo es la otra cara del dogmatismo radical que, sin variar un poco durante todo el diálogo, sostiene Demea. Esa es una tesis pues, que podemos discutir a continuación, si es que Demea sostiene o no la misma tesis durante todo el diálogo. En este punto no importa la supuesta oposición que hay entre el dogmatismo y el escepticismo, pues ambos terminan en la misma tesis, la aceptación irreflexiva de una creencia. En el Tratado de la Naturaleza Humana hay un pasaje en un contexto acerca de la demostración de la existencia del mundo externo, sí, acerca de demostrar que el mundo externo existe, donde Hume con toda claridad pone al dogmatismo y al escepticismo en el mismo nivel. Y lo que yo quiero resaltar aquí es que
no están solamente en el mismo nivel epistémico, sino en el mismo nivel de incapacidad, de generar incapacidad frente a actos como de domesticación, de, no sé, de domesticación, de generación de autodesconfianza. Ni ese dogmatismo apoya tal cosa y ese escepticismo, con una posición radical frente a la capacidad de conocer, lo apoyaría soterradamente, aun cuando, o soterrada o indirectamente, tal cosa. En ese momento del diálogo, donde tanto el escepticismo radical como ese dogmatismo peligroso encuentran como un punto ciego, como en el cual estarían de acuerdo, interviene Cleantes, que en las dos primeras partes de los diálogos va a representar una posición un poco más conciliadora, donde el conocimiento es un mecanismo efectivo para oponerse a actitudes dogmáticas que tienen a la base la domesticación y cosas de ese tipo. Pero, y esto a mí me parece, digamos, uno de los aspectos interesantes de los diálogos de la religión natural, es que el propio Cleantes reconoce que la refutación de ese escepticismo y por vía de tal cosa, por vía de la refutación al escepticismo, de esa actitud dogmática frente a una creencia, refuta tal cosa, Filo en este caso, y advierte tal cosa. Y dice Filo: lo que tú, Filo, propones, dijo Cleantes, es erigir la fe religiosa sobre el escepticismo filosófico. ¿Y qué piensas que si la certeza o la evidencia es desterrada de cualquier otro objeto de investigación, irá la fe religiosa a refugiarse en estas doctrinas teleológicas y adquirirá allí una fuerza y autoridad superiores? Cleantes reconoce que esa posición implica una refutación que no puede venir por vía de los argumentos, sino por vía de, bueno, Filo, si tú sostienes tal cosa, ¿cómo vas a hacer para salir cuando terminemos la conversación? ¿Vas a salir por la ventana o vas a salir por la puerta? Y lo que dice, esa es como la refutación clásica de ese escepticismo extremo, y una de las cosas importantes que va a empezar a revelar Filo, es que es necesario, si uno quiere entrar a una discusión, y esa va a ser otra condición de los diálogos, requiere estar dispuesto a cambiar de opinión. Aun cuando eso no es una característica, digamos, que se resalte con toda obviedad en alguna de las partes de los diálogos, sí es una característica que representa tanto Cleantes como Filo, y no así Demea. O sea, esto me va a adelantar mucho, y es Demea, en la parte 10 de los diálogos, decide irse porque nunca cambió de opinión. Es decir, desde la sección 1 hasta la sección en la que se va, nunca cambió de opinión, y no cumplió con ello el propósito fundamental de los diálogos, que no es dar la razón a X o a Y o a Z, sino generar una buena convivencia, una buena convivencia, y de paso aprender. Que antes y Filo aprenden el uno del otro, conviven el uno del otro. Demea no aprende ni convive, luego no está cumpliendo como la razonabilidad que exige el diálogo, y el control de las pasiones que exigiría un diálogo. Y dice, digamos, como para resaltar esa característica de Filo, cualquiera sea el extremo al que una persona quiera llegar sus principios especulativos de escepticismo, admito que tendrá que actuar, vivir y conversar con los demás hombres. Y para justificar su conducta no podrá dar más razones que la absoluta necesidad de actuar así. Es decir, un escéptico radical, y le preguntan, bueno, ¿por qué vas a comprar los tomates? Pues porque necesito tomates, no hay que justificar nada más. Lo que esto implica para mí, o lo que creo yo se puede leer
poco hilando muy fino en los diálogos, es que el cambio de posición que tiene Filo, a su vez, refuta de entrada las posibles posiciones que podría tener Demea para seguir sosteniendo su domesticación, y empieza a inaugurar el hecho de que cualquier creencia, no necesariamente la creencia de Dios, cualquier otra creencia, es y debe ser puesta en el espacio de las razones mínimamente para poder ser creída. Y lo que viene a continuación con la participación constante de Cleantes es precisamente eso, es decir, una vez se admite el hecho de que necesitamos actuar y aceptar que los tomates existen porque no tenemos otro remedio más que actuar así, no estamos supeditados a tener que aceptar una suerte de domesticación. Y de otro lado, las creencias que vamos a adoptar, aceptar, tienen que estar mínimamente justificadas, o lo que sea. Pero en todo caso que no sean efecto de la domesticación, de la falta de autoconfianza, la falta de autodeterminación y etc. Y lo que señala Cleantes en el pasaje, en el diálogo, en el párrafo número 12 de esa primera parte de los diálogos es precisamente eso. Siempre que una evidencia se manifiesta, os adherís a ella a pesar de vuestro pretendido escepticismo. Y también puedo observar que algunos de vuestras sectas son tan dogmáticos como esos que hacen grandes profesiones de certeza y seguridad. Perdón. Verdaderamente, ¿no sería ridículo que un hombre que pretendiera rechazar la explicación que da Newton del maravilloso fenómeno del arco iris, solo porque esa explicación da una anatomía prodigiosa a los rayos de luz, y ese es un asunto demasiado refinado para la comprensión humana? ¿Y qué le dirías tú a uno que, no teniendo nada particular que objetar a los argumentos de Copérnico y Galileo en favor del movimiento de la Tierra, dejara de aceptarlos apoyándose en el principio general de que esos asuntos son demasiado grandiosos y demasiado remotos para ser explicados por la estrechez y falaz razón de la humanidad? O sea, si Filo acepta actuar porque hay que actuar, entonces está actuando entonces está aceptando al tiempo el hecho de que podemos ofrecer razones para tal cosa. Filo no, y eso va a ser uno de los cambios de opinión de Filo, es que va a entrar a aceptar que los argumentos de Newton son mejores que los argumentos de Descartes respecto de lo que fuere, etcétera. Pero en todo caso que uno puede decidir que hay unos argumentos que son mejores que otros por las razones que sean, pero que no podemos aceptar ese escepticismo radical del principio. Bueno, de manera que el problema, y esto es una cosa importante, ya voy a acabar, que quiero señalar, es que Cleantes pone de relieve que el problema del escepticismo radical que estaba sosteniendo Filo al principio no es un problema de la religión, es un problema de conocimiento, y en la medida en que no aceptamos el conocimiento estamos expuestos a ser domesticados, a generar sumisión, a generar toda esa clase pues, de defectos que podrían adherirse en virtud del rechazo de la capacidad humana para sostener algún tipo de creencia. Y digamos, voy a leer esto con detalle, que es propiamente uno de los puntos que me interesa. Hay ciertamente, como bien has observado, una clase de escepticismo febril e ignorante que hace que el hombre albergue un prejuicio general contra todo aquello que no entiende fácilmente y que le induce a rechazar todo principio que requiera, para ser aprobado y establecido, un razonamiento elaborado. Esta especie de escepticismo es falta para el conocimiento, no para la religión, pues nos encontramos con que aquellos que la profesan en mayor grado a menudo dan su asentimiento no solo a las grandes verdades de la teología natural, sino también a las opiniones más absurdas que la superstición tradicional les ha metido en la cabeza. O sea,
Con el escepticismo radical del principio, no solamente aceptamos lo que diría Demea, de domesticarnos, sino también toda clase de supersticiones, o sea, toda clase de explicaciones causales que vengan de la imaginación más febril, más incontrolable y etcétera. Luego, para poder oponerse a las dos, hay que aceptar que las creencias se deben poner en el espacio de la razón. Bueno, con esto termino. Así las cosas, para refutar el primer escepticismo que defiende Filo, implica una refutación al dogmatismo que domestica y adoctrina que defiende Demea. Dicho de otra manera, afirmar que nuestras facultades cognitivas son imperfectas, pero permiten distinguir al menos que no darse golpazos es un buen argumento para no salir por las ventanas, implica aceptar que podemos dar y exigir razones para sostener y acoger cualquier creencia. La crítica versa, segunda conclusión, esencialmente sobre los efectos nocivos de una posición que no usa la autocrítica y asume de entrada la verdad de la propia posición. Tales efectos no son otros que la dominación y la domesticación de las facultades cognitivas que nos permiten poner en duda tanto nuestras propias creencias como las creencias de los demás. Bueno, en conclusión, creo que esta clase de lectura de estos pasajes de los diálogos de la religión natural permiten ver que hay un tema de fondo en los diálogos que no es determinar si Dios tiene cierta naturaleza, si se puede decidir si Hume es un naturalista o un escéptico, sino ver que en ciertas actitudes dogmáticas y en ciertas actitudes escépticas, y eso es algo que creo que se repite a lo largo de los diálogos, hay vicios y hay virtudes que hay que ponerles atención, porque de lo contrario, digamos, aceptaríamos matarnos entre nosotros porque Dios es trinitario o no es trinitario. Bueno, muchas gracias y damos, creo, espacio a las preguntas. Muchas gracias a Jerónimo por su presentación. Damos entonces espacio a las preguntas. Quienes quieran animarse a discutir pueden pedir la palabra por medio del chat y se las asignaremos. Muchas gracias. ¿Qué hace uno ahí, Daniel? No. Mientras esperamos que la gente se anime a discutir con Jerónimo, yo quisiera preguntarte algo, Jerónimo. Sí. Y es, entendiendo como ese objetivo educativo o pedagógico, si se quiere, pues que mencionabas al inicio, eh, ¿crees que es posible como extraer, digamos, pasos o actitudes en relación a una suerte de enseñanza, pues como epistémica? Pues quiero Sí, decir, claro. lo que debemos hacer es primero enseñar digamos, a poder rebatir este dogmatismo en un primer lugar, a rebatir este escepticismo radical en un segundo lugar, y en un tercer lugar
pues como a poder entender que las razones se pueden dar y recibir frente a cualquier creencia, porque lo que me parece y la conclusión que pones al final me parece interesante es que precisamente pues como que se puede extraer una suerte de ejercicio dialéctico de aquí es, bueno, cualquier creencia va a estar sujeta a que en la argumentación podamos, digamos, o fijarla o criticarla, etcétera. Entonces, como que crees que se puede extraer de aquí en términos como enseñanza para una educación, pues, epistémica. Sí, sí, sí. Daniel, gracias por la pregunta. Digamos que en el fondo lo que quería presentar era exactamente eso. Es decir, los diálogos de la religión natural, su tema central no es si Dios es perfecto, o si tiene una mente parecida a la humana, o si es omnisciente, nada de eso, sino al contrario, poner digamos, en ejecución un tipo de concepto de racionalidad o razón que permite identificar ciertas actitudes epistémicas extremo dogmatismo o de extremo escepticismo, o inclusive, digamos, de vicios en el sentido de oposición a virtudes, que se derivan de actitudes epistémicas como razonables, ¿sí? Y una de esas enseñanzas, por ejemplo, como para ponerlo en esos términos de pedagógicos, comillas pedagógicos, es el hecho de lograr una buena explicación en algún punto, el hecho de lograr una explicación, digamos, satisfactoria en términos causales de X o de Y o de Z, no implica que ese mismo principio o esa misma explicación sea lo suficientemente buena para explicar todos los fenómenos naturales o un conjunto muy amplio de fenómenos naturales. Esa clase de actitud está representada particularmente en Cleantes, que en las primeras secciones de los diálogos de la religión natural, Cleantes le gana, digamos, argumentativamente hablando, la disputa a Filo. Y hay un punto donde el argumento del diseño parece razonable, parece aceptable, como pone un dilema de razonabilidad, como qué es más razonable, aceptar esto o aceptar lo otro, y Filo dice, bueno, tiene razón Cleantes, pero Cleantes extiende el argumento a decir, voy a llegar de una a la conclusión como, y por lo tanto, la mente divina es una mente muy parecida, o si no igual, a la mente humana. Y digamos, lo que empieza a desarrollar aquí Filo es, cuidado, o sea, Cleantes tiene razón en un punto, pero no tiene razón en todos los puntos. Y no tiene razón, y no tiene razón en todos los puntos porque aun cuando partas, digámoslo así, de premisas correctas o verdaderas en el sentido de referirse, en el sentido de tener una referencia en un conjunto de entidades con independencia de nuestros estados mentales, no significa, por lo tanto, que esa misma estructura se aplique a todos los demás casos, y menos a este caso de afirmar que Dios es la mente de Dios es parecida a la mente que nosotros como seres humanos tenemos. Y uno en esa actitud podría poner, digamos, en esa crítica podría poner cualquier tipo de creencia que se supone, digámoslo así, sí, como omniexplicativa, que explica todas las cosas. Cualquier cosa que explique todas las cosas tiende a ser dudable precisamente por esa omniexplicación. No puede explicarlo todo, no podría explicarlo todo, y el hecho de que explique todo es más bien un argumento para dudar de tal cosa que una razón para sostener que es una buena explicación, que es una explicación razonable, etc. Y bueno, digamos, Daniel, uno podría como coger cada uno de las secciones de los diálogos de la religión natural donde de fondo está extrayendo tal cosa, ¿sí? Yo pongo de relieve la primera, pues en esta presentación, las primeras dos partes de los diálogos, precisamente porque una de las cosas que ocurre a continuación es un escepticismo radical de este tipo, no tiene un defecto muy grande, y es que nos expone eh,
a la domesticación, y el dogmatismo no es otra cosa que la exposición o la aceptación explícita de la domesticación, pero que de ahí en adelante el espacio de las razones también hay que tener cuidado con ciertas actitudes epistémicas. Y bueno, como dije, como para reforzar, uno podría sacar una enseñanza de tal cosa. Bueno, no tengo... Gracias, Jerónimo. Sí, estoy de acuerdo contigo. Puede ser interesante ese ejercicio, incluso porque creo que de este tipo de refutaciones se pueden extraer también como eh, enseñanzas argumentativas, pues, relacionadas pues, a cómo argumentar. Creo que ahí también puede haber algo interesante. Sí, 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 sí. Muy bien. Invitamos a los demás a que se animen y discutamos un poquito de Hume. Pero pues si no hay preguntas, no hay preguntas, y ya está. Perdón, yo no encuentro el chat. Mi computadora enloqueció, pero yo quiero hacer una pregunta. ¿Puedo? Adelante, María, adelante. Hola, Jerónimo, perdón. Yo tengo una pregunta tal vez más relacionada con la de Daniel, y tiene que ver con la extensión de las lecciones que uno podría sacar de este tipo de análisis, ¿no? Porque parece que en los casos donde uno está discutiendo problemas filosóficos como la existencia de Dios, y los atributos de Dios, la justificación que uno tiene para tener una creencia racional sobre que Dios existe bajo ciertas condiciones, etcétera, parece que el objeto de estudio es muy distinto de los que tenemos, o de discusión, de los que tenemos en otros desacuerdos en filosofía. Entonces, mientras estas estrategias podrían funcionar cuando uno está pensando en cierto tipo de discusiones, tal vez cuando uno trata de extenderlas a, por ejemplo, discusiones que están más informadas por otras disciplinas como disciplinas científicas, etcétera, tal vez las estrategias ya no funcionan de igual manera, porque parece que estas estrategias son estrategias más, no sé cómo decirlo, tal vez como más discursivas en algún sentido, tienen poco contenido Sí. como físico, etcétera. Entonces, no sé, tenía tal vez esa duda. ¿Tienes No, si podrías como aclarar poniendo un ejemplo como digamos, en esta clase de discusiones no pasaría esto que pasa en esta otra clase de discusión. No sé, o sea, como un ejemplo Pienso que, o sea, por ejemplo, imagínate discusiones de filosofía de la lógica o de filosofía de las matemáticas. Ok. Parece que los objetos de los desacuerdos están, están ahí fijos en algún sentido, o sea, como Sí, o sí, sí. puedes probar Sí. algo, no lo puedes probar, etcétera. Pero la discusión es más sobre interpretaciones. Entonces, no parece que no me queda claro que sea exactamente el mismo tipo de escenario, pero uno piensa que es un Sí, sí, sí. desacuerdo filosófico y que uno está buscando tratar de hacer lo mismo, que haya como más discusión virtuosa y Sí. menos juicios argumentativos. Entonces, solamente tenía esa duda de si habías pensado qué tanto de verdad puede uno extender estas lecciones Sí, sí, sí. o estas guías a otros tipos de discusiones en filosofía. No, es decir, yo creo que mucho, ¿sí? Yo creo que, digamos, creo que la estructura, digamos, por eso insistí, no sé si insistí lo suficiente al principio de la conversación, es como el tema de Dios es un pretexto, o sea, uno podría ahí poner cualquier cosa, y creo que lo puede poner tanto en términos contextuales de leer a Hume en su contexto, como en términos contemporáneos. Hay una razón, y eso traté de sugerirlo como al principio de la charla. Uno de los problemas frente, por ejemplo, al tema actual de las fake news es dos conceptos relacionados que son los epistemic bumbles y epistemic chambers, que son, digamos, dos conceptos distintos
que tienen dos defectos diferentes respecto de cómo aceptamos, por ejemplo, aún contraevidentemente, es decir, como el caso que afirma Donald Trump o acá en Colombia, precisamente como decir, no, Uribe no, X o Y o Z, dice, pero te estás en contra de la evidencia, o Donald Trump que dice, la marcha de posesión mía fue la más grande de toda la historia, y le muestran la evidencia a las personas que sostienen tal cosa y dicen, no, eso es mentira, esto es una conspiración, eso no fue así, etcétera. Es decir, hay un defecto importante de aceptar la evidencia, hay un vicio epistémico claro ahí, que por qué la gente definitivamente no opera o no opera virtuosamente respecto de ciertos problemas epistémicos, que además creo que esa clase de problemas que pasa por el desacuerdo, por la imposibilidad de aceptar la evidencia en contra de nuestras propias creencias, en casos donde, digamos, hay defectos epistémicos significativos, hay vicios epistémicos significativos, puede leerse a la luz de los diálogos de la religión natural. Es decir, Demea está de fondo representando esa clase de vicios epistémicos que, digamos, hoy los conocemos así como vicios o virtudes epistémicas, en fin, pero también esa clase de presupuestos de orden, como lo dijiste, matemático o lógico, etcétera, porque de fondo establecer la naturaleza divina en el contexto en el contexto de la modernidad y particularmente del siglo XVIII en el que está Hume, la discusión sobre Dios es una discusión de carácter lógico. Y carácter lógico quiere decir si aceptamos, por ejemplo, que el infinito puede caber en un espacio finito, cosas de ese tipo, si podemos aceptar que Dios es uno y es tres al tiempo, lo cual es una contradicción lógica, y ponemos en duda el principio en sentido estricto, principio lógico, y la discusión versa tanto sobre cómo se aplica ese principio lógico a Dios, como por el principio mismo, que estamos dispuestos a aceptar sobre ese principio, y las actitudes epistémicas que, virtuosas o viciosas, se adoptan frente a tal cosa. Es decir, uno podría poner digamos, en el centro de la discusión de los diálogos de la religión natural también el problema lógico, y el problema lógico del principio de no contradicción, del principio de identidad, si uno lo quiere extraer un poco más del principio de causalidad, si la causalidad tiene un valor necesario, un valor contingente, cosas de ese tipo, y qué actitudes epistémicas hay frente a esos principios lógicos y frente a las consecuencias de esos principios lógicos en términos descriptivos de los fenómenos de la naturaleza, y cómo cada uno de los hablantes, Demea, Cleantes, Filo, se relacionan con el valor epistémico y lógico de esos principios, tanto como con los vicios, virtudes, como los queremos llamar hoy, en el caso de Hume son simplemente pasiones, que despiertan el asumir compromisos epistémicos frente a uno u otro de los casos. Creo que, digamos, esto podría ser como un poco contraproducente asumir que el tipo de diálogo que está en los diálogos de la religión natural también es un diálogo sobre problemas duros digamos, de lógica o de problemas epistémicos relacionados con la causalidad, en fin. Bueno, por darte un ejemplo así como brevemente en los diálogos de la religión natural, en la sección 9, la discusión que hay, que es una discusión que uno puede encontrar, por ejemplo, en Descartes, en Leibniz, en Pierre Bayle, bueno, y en otras figuras un poco menos conocidas, es si se puede lograr una demostración a priori y por lo tanto necesaria, y que depende de la aceptación del principio de identidad y del principio de no contradicción de Dios. Pero la discusión no es sobre, digamos, los atributos de Dios, sino sobre el contenido
de esos principios. Una de las cosas importantes de eso, de las reflexiones acerca de tal cosa, es que Demea, que entre otras cosas es un fideísta, es quien expone ese argumento, el argumento lógico a priori, pero al ver, perdón, que tanto Cleantes como Filo no le hacen mucho caso al argumento, a la consecuencia del argumento, pero no al contenido del argumento, decide irse. Me voy, ¿no? Aquí esta gente no me hace caso. ¿Por qué? Por el argumento, digamos, por el contenido del argumento en relación con el presupuesto lógico o por la actitud que tiene Demea frente, la actitud epistémica frente al contenido lógico que tiene ese argumento. Luego, para responderte así en una línea, creo que las enseñanzas epistémicas que se pueden sacar aquí de los diálogos de la religión natural no versan solamente sobre si Dios es divino o no, sino sobre también los argumentos lógicos que sostienen esas proposiciones o los argumentos empíricos que sostienen esa proposición. Pero no sé si fue María quien preguntó. María respondía a tu pregunta. Sí, gracias. Solamente lo que me parece es que, por ejemplo, el tipo de evidencia que uno busca va a cambiar dependiendo del tipo de discusión filosófica que uno está teniendo. Y entonces, claramente, cierto tipo de evidencia tiene con más fuerza en una discusión o tiene mayores virtudes epistémicas asociadas en determinado tipo de discusión que otro tipo de evidencia. Entonces, cuando uno piensa en los debates de filosofía de la lógica, uno no solamente está pensando en si los argumentos son sólidos o si los argumentos de hecho como si la idea de que un argumento sea válido es legítima, dado cierto contexto formal, sino lo que uno está pensando es, bueno, si yo puedo sacar como todas estas cosas que son teoremas, ¿eso qué quiere decir sobre la noción de consecuencia lógica? Y entonces parece que la mayor parte de la evidencia que uno va a tener es evidencia interpretativa. No hay evidencia que de hecho uno considere objetiva, porque todos van a estar de acuerdo en que determinados sistemas formales te permiten inferir ciertas cosas. Pero, y entonces no hay evidencia que les vaya a ser ajena, a menos que alguien tenga una prueba equivocada y entonces lo que dices es como, no puedes de hecho sacar esto, ¿no? Pero si no, lo único que va a pasar es que la gente va a estar tratando de buscar cosas como aplicaciones, pero no tienen claridad sobre qué quiere decir una aplicación, etc. Y, y eso me parece que hace que hay ciertas áreas de la filosofía donde los debates son oscuros porque no, o por lo menos no pueden ser más virtuosos a nivel epistémico porque no hay limpieza o fineza conceptual para empezar la discusión. Entonces, sí. más o menos esa era mi preocupación. Parece que cuando uno trata de leer textos como este sobre la existencia de Dios, aunque ilustren los vicios y las virtudes epistémicas y cómo interactúan entre ellos y cómo preservas más virtudes de manera satisfactoria, también parece que, claro, en la modernidad ya había una base conceptual para tener estos debates más o menos afortunados. Sí, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que de fondo ese es el problema de la causalidad en Hume. Okay, gracias. No, a vos por la pregunta. Adelante, Gustavo. Jerónimo, yo te quería hacer una pregunta respecto de, en tu exposición parece haber, y creo entender también en la posición de Hume, ahí subyace una cierta concepción cognitivista de las creencias religiosas, que, que ha sido una concepción, que ha sido la concepción más tradicional en la filosofía de la religión, según entiendo, que considera que las así llamadas creencias religiosas tienen un carácter hipotético, ¿no? Y que en tanto que son, por ejemplo, son la hipótesis de que Dios existe, de que existe
un ser superior, por ejemplo, o la Mm. hipótesis de que hay una vida más allá de la muerte, etc. Y en tanto hipótesis tienen que ser justificadas mediante algún tipo de evidencia. No sé si mediante evidencias empíricas o evidencias de otro tipo, pero están esperando por una justificación. Sí. En lo que vos decías parecía subyacer esta idea, ¿no? Sí. Por ejemplo, no sé, para citar un ejemplo histórico, Descartes, por ejemplo. Si vos pensás en Descartes, Descartes tenía esta idea. No lo decía explícitamente, pero claramente está la idea de que la existencia de Dios es una especie de hipótesis que debe ser justificada. Pero aunque esta sea la concepción más tradicional en la filosofía de la religión, hay concepciones respecto de la Sí. religión. Sí, sí, sí. Estoy pensando, por ejemplo, en Wittgenstein, ¿no? Que no creía que las, que las proposiciones religiosas eran verdaderas proposiciones. Tenían otra función, no eran, las creencias religiosas no expresan hipótesis, sino que tienen una suerte expresiva, ¿no? Y en Ujú. tanto, y eso hace también que no pueda haber auténticos desacuerdos en materias religiosas. Porque Sí. cuando yo digo que Dios existe, o cuando yo digo que Dios no existe y el creyente, en realidad no nos estamos contradiciendo porque esas afirmaciones no tienen ningún valor cognitivo, no son ni verdaderas ni falsas, tienen un valor expresivo. Sí. Estoy citando un ejemplo de una postura no cognitiva dentro de la filosofía de la religión. Hay otras. Y lo que yo te quería preguntar es si vos eso lo das por sentado, o sea, si lo asumís como tu posición que vos defenderías, y también la posición, si vos crees que Hume adhiere, tengo la impresión, yo no he leído los diálogos de Hume, Ujú. pero a partir de lo que vos me comentás, da la impresión de que sí, de que Hume está presupuesto en esa discusión una visión cognitivista respecto de la religión. Eso por un lado. Y tengo otra pregunta Ajá. referida a otro tema que te la comento rápidamente. Ok. Em, Creo que hay algo que no te... otra cosa que pareces asumir es una concepción infalible del conocimiento. De que Ujú, conocer ujú. algo es conocerlo con certeza, es Sí, conocer sí, sí. de manera infalible, es conocerlo de Ujú. manera infalible, y eso me Sí. parece que debería esa concepción infalibilista, de tipo así eh, cartesiana, podríamos decir, o conozco con certeza o no conozco en absoluto, Ujú, es algo que me parece que debería ser justificado, o por lo menos ujú, eh, tematizado, ¿no? ujú. En fin, tengo Perfecto. esos dos No, súper. comentarios Ujú, respecto a tu súper. posición. Eh, bueno, la primera es una pregunta. eh, es siempre, o sea, esta clase de temas le implican a uno dejar por fuera casi, digamos, todo el entramado teórico que hace falta para poder ubicar bien el tema de la discusión. Eh, hay, hay, hay una cosa, yo no conozco muy bien la posición de Wittgenstein frente a lo que estás diciendo, pero en el contexto de los diálogos de la religión natural y en el contexto... ¿Hola? ¿Está mal mi sonido o algo así? Bueno, no. Y en el contexto de, digamos, de los diálogos de la religión natural, hay esencialmente, bueno, hay muchas posiciones frente a cómo debemos o no creer en Dios. Y si hay algo que de pronto fue torpeza mía no ponerlo lo suficientemente claro, que se ponga como por supuesto, es precisamente si se sostiene la existencia de Dios y esencialmente no tanto la existencia de Dios, sino la naturaleza de Dios por vía de argumentos, digámoslo así, de orden lógico,
por vía de argumentos de orden empírico o por vía no de argumentos, sino por vía de la fe, es decir, el debate fe y razón que está de fondo aquí. Demea particularmente representa la última posición, es decir, ese fideísmo que supone que Dios es perfecto, pero que la proposición Dios es perfecto no es justificable bajo ninguna circunstancia. Es decir, algo así como, y como no es justificable bajo ninguna circunstancia, todas las consecuencias negativas que están de fondo, que es lo que me interesaba pues como señalar. Pero también está Cleantes, que Cleantes es, digamos, un personaje enigmático en los diálogos precisamente porque oscila, y oscila entre una demostración de la existencia de Dios a la de Kant, que sería algo así como si asumo un contenido mental X, particularmente el contenido mental Dios de la idea de perfección, entonces tengo que, por vía del razonamiento causal, mostrar que la causa de mi idea de perfección tiene que ser igual o mayor que el contenido representacional de mi idea, es decir, tiene que ser una cosa igualmente perfecta o más perfecta de lo que es mi idea, que sería un argumento a priori de la demostración de la existencia de Dios, y Cleantes, sobre todo al final de los diálogos, migra a esa clase de argumentos. Mientras que al principio sostiene unos argumentos que los intérpretes sostienen que se parecen digamos, a los argumentos del diseño que expuso Newton, pero hay otros intérpretes que se concentran en más los argumentos de Colin McLaren, un contemporáneo de Hume, frente a la demostración de la existencia de Dios por vía del argumento del diseño. Es decir, esto es perfecto, luego el arquitecto de esto que nosotros estamos viendo debe ser perfecto. El punto crucial, digamos, de lo que yo quería poner de manifiesto ahí, es que discutir sobre eso en última instancia no tiene mucho sentido, como si esto es verdadero, si esta posición es la verdadera, o si esta otra es la verdadera, si esta es la otra es la verdadera. No hay tal como interés, sino cómo, a pesar de esas discrepancias, sean o no legítimas, evitamos que el que cree que el fideísta, el teísta, el otro, el X y el Z, convivan juntos. O sea, que no le impongan la creencia al otro, que no se maten por si Dios es trinitario o no, que es exactamente lo que está pasando, o lo que pasaba pues en la época, y que en algún sentido, no respecto de la idea de Dios, sino respecto de otra clase de ideas, sigue pasando. Y que por lo tanto el punto central no es el contenido epistémico, sino el tipo de relación virtuosa o viciosa que tenemos frente a proposiciones, y con eso caigo en la segunda pregunta, que bajo ninguna circunstancia pueden ser necesariamente verdaderas, o esa concepción de conocimiento necesariamente verdadera, pues a la de Descartes o a la Leibniz, etcétera, que está de fondo. Esto no lo mencioné, pero esto es parte crucial del argumento en los diálogos de la religión natural, que tiene que ver con que la refutación del escepticismo radical que se logra en la primera parte de los diálogos de la religión natural es a su vez, y esto se puede sostener con relativa facilidad en los diálogos de la religión natural, una refutación de una concepción de conocimiento no falible o infalibilista, o cuya característica fundamental es la certeza o la necesidad. O sea, una proposición es conocimiento sí y solo sí, es necesariamente verdadera, o, para utilizar el término contextual, tiene certeza. Esto es, tiene el valor epistémico de relación de ideas en el caso de Hume, o de inferencia matemática en el caso de Descartes. El escepticismo radical presupone esa idea y es exitoso en virtud de esa idea. Si se refuta ese escepticismo radical, a su vez se refuta esa concepción de conocimiento de esa naturaleza, y se entra en el espacio del conocimiento falible, del conocimiento corregible, del conocimiento, desde luego, refutable, cambiable, etcétera, que es algo y yo creo que en general Hume sostiene desde el Tratado de la Naturaleza Humana,
que es su primera obra, hasta Los diálogos de la religión natural, que es su obra póstuma, pasando pues por la historia de la religión, por la historia de Inglaterra, los ensayos, etcétera. Es decir, uno de los puntos cruciales es precisamente refutar tal cosa. Sí, estoy de acuerdo. En mi presentación, ambos elementos están dados por supuestos y son presupuestos que hay que discutir. Gracias, Gustavo, por la pregunta. Pero no sé, además, si fui exitoso respondiendo. Sí, creo que igual que la posición que yo te comentaba de Wittgenstein, no es fideísmo, porque el fideísmo, según entiendo, sostiene que las creencias religiosas están más allá, que las creencias religiosas no pueden ser sostenidas en base a evidencias, pero son creencias, tienen un valor de verdad, solo que, que ese valor de verdad no puede ser justificado. Ese valor de verdad son, las creencias religiosas son verdaderas o falsas. Eso el fideísmo lo acepta, son verdaderas o falsas, pero no pueden ser justificadas, ¿no? La posición que yo te estaba comentando es diferente al fideísmo en el sentido de que no considera que sean verdaderas o falsas. Recién cuando estabas hablando me acordaba de un teólogo que tenemos acá en Argentina, que se llama Rubén Dri, eh, que él sostiene que él fue cura, y él se define como cristiano, pero él no cree que, por ejemplo, la Biblia tenga que ser, eh, que haya en la Biblia pronunciamientos ontológicos, ¿no? Sino que las escrituras tienen más bien un valor performativo, ¿no? Por ejemplo, crear el sentido de comunidad, etcétera, pero no deben ser leídas, la Biblia no debe ser como como conteniendo afirmaciones fácticas, ¿no? Esa es la posición que yo estaba tratando de comentarte recién, y que no es una posición fideísta, porque ni siquiera considera que son creencias a las que uno les pueda adjudicar un valor de verdad, ¿no? Gracias. No. Si ese es el caso, ese es un presupuesto que hay que dar en Hume. O sea, sí. Yo tengo la impresión de que, creo que esto vos en algún momento lo comentaste, de que no tiene mucho, es una impresión nada más, ¿no? Pero que no tiene, que las discusiones religiosas, eh, que el intento de de ofrecer justificaciones para las creencias religiosas está fuera de lugar, ¿no? Por ahí, porque considero que las creencias religiosas están como en otro plano, están en otro nivel, no pertenecen al tipo de creencias eh, que requieran, que digamos que puedan ser discutidas en ese nivel, en el nivel de las evidencias. En todo caso, te preguntaría a vos qué opinás sobre eso, cuál es tu opinión respecto a ese punto. Si coincidís con Hume, ¿no? En relación a esa cuestión. Sí. No, yo coincido con Hume, sobre todo porque, digamos, una de las características importantes del naturalismo de Hume y de lo que implica ese naturalismo para Hume es algo así como la filosofía debe partir no tanto de lo que debe ser la filosofía, sino de lo que de hecho pasa en la vida diaria, ¿sí? O sea, eso es sostenible, y además es problemático, pero digamos que creo que tiene el siguiente valor, y está bien que las proposiciones relativas a la religión no valgan la pena ser discutidas, pero el hecho es que se discuten, ¿sí? O sea, algo así como eh, la discusión sobre las fake news actuales, ¿no? Algo así como, no sé, ¿no? Una de las que lastimó, no sé, un ejemplo internacional a este respecto sería como la noticia falsa de acuerdo con la cual en la elección de hace 4 años entre Hillary Clinton y Donald Trump,
hay Hillary Clinton hacía parte de una secta que violaba niños debajo de las pizzerías, no recuerdo el nombre de las pizzerías, y hubo mucha gente que de hecho creyó tal cosa, ¿sí? Es como, y hubo gente que fue con armas ¿qué es lo que pasa aquí en los sótanos de estas pizzerías? Que sería como un ejemplo, digamos, es común por cuanto tiene más marketing, pero un ejemplo nuestro, que en Colombia fue como votar el sí, implicaba aceptar el rayo homosexualizador de Alejandro Ordóñez, o que le iban a quitar la pensión a los que tenían una pensión de menos de $1.000.000, etcétera, que es como, ¿quién cree tal cosa? Sí, o sea, sí. La filosofía se irá a discutir acerca de si debajo de de las pizzerías hay o no centros de violación de niños. Es una tontería discutir sobre eso, como sería equivalente de discutir sobre, en esa concepción, sobre la religión. Ok, listo, no discutimos sobre eso, pero sí es muy grave que la gente mate y entre a las pizzerías, o que mate porque el otro cree que Dios no es que Dios no es trinitario. Luego es un problema filosófico importante, o al menos como no discutamos el valor de verdad de la proposición, pero sí discutamos los efectos que se relacionan con tal cosa. Y yo creo que Hume, en los diálogos de la religión natural, no se está preguntando tanto por eso, ¿sí? Si es bueno o no creer en Dios, o creer en que Dios es perfecto o no, sino preguntándose por cómo detenemos, pues, ¿cómo decirlo? Pues como con suavidad, cómo detenemos la matanza por cuenta de creencias religiosas, o cómo detenemos la matanza o las ridiculeces por cuenta de las fake news. Es un poco eso, y ese es como el motivo de mi presentación, era ese, como aquí en los diálogos de la religión natural hay algo más que la mera discusión de proposiciones acerca de si Dios existe, si Dios es perfecto, si Dios tiene omnisciencia, etcétera. O sea, no sé, pero bueno, creo que no di una respuesta como que esperara a ese respecto. Porque, bueno, no sé, Gustavo, si fui como satisfactorio con lo que dije. Sí, 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 claro, claro, gracias. Bueno, a usted por la pregunta. Muy bien, continuamos con Javier, que pidió la palabra. Hola, buenas tardes. Hola. Bien, primero, gracias por la presentación. Creo que hoy aprendí bastante acerca de Hume. Y bueno, mi duda está relacionada con algo que creo que tú comentabas en tu exposición, que es la idea de que en favor de una buena convivencia en los diálogos, parece que debe haber una disposición a abrirse o a cambiar de opinión siempre y cuando se presenten buenas razones para hacerlo. Sí, sí. Mi duda es si tú consideras que se corre algún riesgo al tener esta disposición, sobre todo teniendo en cuenta la falibilidad de la mente humana. Creo que sí, completamente marca esa falibilidad, ya no en Sí, esta, pero en otros países. Y una segunda pregunta está relacionada un poco con la intervención de María, es sobre las virtudes epistémicas. Tú, desde tu lectura, ¿a quién le atribuirías esas virtudes epistémicas? ¿A los hablantes, diálogo? ¿O podrían ser virtudes atribuidas a la argumentación, al tipo de argumentación? ¿O a ambos, en todo caso? Bueno, eso es mis dudas. Gracias. Javier, muchas gracias por las preguntas. Quisiera, por favor, que me aclararas la primera parte, las primeras 3 palabras de la primera pregunta, que no las escuché bien. Bueno, la pregunta es si tú crees que se corre algún riesgo eh, cuando se pide esta apertura a cambiar de opinión en los diálogos, Ajá. teniendo en cuenta la falibilidad de la mente humana. Sí. Bueno, voy a comenzar por la segunda, que digamos creo yo un poco más sencilla.
Yo creo que están los tres, ¿sí? Es decir, hay virtudes epistémicas y el tercero es un actor que no parece como activo, pero que al final es el más importante, que están virtudes epistémicas en los argumentos del tipo, el argumento tiene que ser claro, tiene que ser consistente, tiene que seguirse. Aquí hay una como discusión respecto de si Hume usa o no argumentos cuyo valor epistémico ponga la carga en la carga semántica de los términos empleados en el razonamiento, si pone el acento en la forma de los argumentos o si más bien, yo creo esto último, pone el acento en el tipo de concepción que se tiene mentalmente relacionada con lo que podríamos denominar argumentos. O sea, yo creo que Hume en eso último está hablando de nociones lo suficientemente claras, de ideas lo suficientemente claras, tal que su exposición supongan, digamos, una susceptibilidad de ser comprendidas fácilmente por parte del receptor. Es decir, en plata blanca, que Filo le entienda bien a Cleantes y que Cleantes le entienda bien a Filo y que Demea también hace tal cosa. Creo que hay, digamos, cuando menos un intento por hacer que los argumentos sean lo más claro posibles y correspondan con, digamos, otra clase de virtudes epistémicas. Pero también creo que los hablantes no solamente cargan virtudes, sino también vicios. Y que uno como lector, que este es como la parte importante, la tercera parte que digo que también encarna vicios o virtudes, pero sobre todo, sobre todo virtudes, advierte o es capaz de advertir esas tendencias, por ejemplo, dogmáticas, o esas tendencias en exceso crédulas que a veces tiene Filo, como me creo el primer argumento que me echan, y etcétera, y que uno puede, sobre la base de la lectura y de seguir. Pablo, te digo que ya no voy a seguir insistiéndole porque Hola, Daniel, el año pasado... se te activó eso. ¿Qué? Bueno, entonces los argumentos, perdón, las virtudes pueden estar en los niveles de los argumentos de los participantes de los diálogos y también de uno como lector que es capaz de advertir esa clase de elementos viciosos o virtuosos en el texto. Y la primera pregunta, yo creo que para mí es una de las preguntas importantes, no solamente en los diálogos de la religión natural, sino en el corpus humeano, porque tiene que ver con, ok, abrimos el hecho de que las proposiciones no pueden alcanzar el grado de certeza, ¿sí? Por lo tanto son falibles, el argumento es más largo, etc. Eso implica que tengo que cambiar de opinión o eso implica que qué nivel de resistencia debo tener para cambiar de opinión. Si cambiar de opinión es virtuoso, entonces tengo que cambiar de opinión a la primera. ¿Qué clase de resistencia como virtud debo oponer para, digamos, para que no me metan literalmente los dedos a la boca, que sea lo suficientemente crítico frente a la posición del otro, que los argumentos de autoridad, por ejemplo, no sean un motivo para para aceptar una creencia, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ese problema como de tratar de establecer un criterio en el que uno sea lo suficientemente flexible, pero a la vez lo suficientemente rígido como para no cambiar a la primera y por lo tanto no ser incrédulo y por lo tanto no ser crédulo en absoluto y no cambiar nunca y por lo tanto ser dogmático en absoluto es como el problema del concepto de racionalidad en Hume o del concepto de razón en Hume. O sea, ¿dónde ponemos los límites? ¿Dónde ponemos la calidad? ¿Cuáles son los criterios? ¿Cuáles son los elementos que permiten calificar como virtuoso el hecho de cambiar de opinión o virtuoso el hecho de no cambiar de opinión?
Y por lo tanto no tengo una respuesta clara a tu pregunta, Javier. O sea, ese es mi problema, pues, o sea, ¿cómo decir eso? Espero que al final de el proceso de investigación diga, ah, Javier, mira, la respuesta sería más o menos esta o esta. No sé, Bueno, ahora creo no que sé. aprendo mucho también con tu comentario ahorita, entonces no te preocupes, Mario. Gracias. Bueno, no, gracias a vos por la pregunta. Gracias, Jerónimo y Javier. Si alguien más tiene alguna pregunta, aún tenemos tiempo para discutir. Pueden pedir la palabra por el chat. Yo tengo una pregunta. Adelante. Gracias, Nico, por tu presentación. Hola a todos. Bueno, mi pregunta tiene que ver con un poco con el papel de DEMEA, porque bueno, el papel que tiene DEMEA tiene un poco que ver como con la presentación de un argumento sobre la educación de su hijo, que ya no me acuerdo cómo se llama, y que tiene que ver como con someterlo a su misión y como a una falta de confianza en su propia persona, ¿verdad? Desconfianza, Entonces, sí. entonces, como que me da la impresión de que esa técnica que está exponiendo Deme ahí tiene mucho que ver con el miedo. Y bueno, pues ese argumento va a ser rechazado por Filón y por Cleantes, y finalmente Demea se va a ir, ¿no? Me parece que se va. Y pues parece como que de alguna manera pierde digamos, la pelea, ¿no? Sus argumentos quedan ahí en el aire y no hay como mucha discusión después por qué se va. Sí. Y entonces mi pregunta pues tiene que ver con, ok, ahí se está expresando un argumento que aunque tiene que ver con la educación de los jóvenes, pues también se remite a emociones como el miedo. Entonces, como es un argumento que se está rechazando, me pregunto, pues digamos que ahí Hume cómo queda parado, dado que esto es una obra posterior al tratado y a las otras investigaciones, que hasta me parece que lo terminó de escribir casi pues antes de morirse. Entonces me pregunto cómo queda ahí, tú que sabes un poco que eres más experto en Hume, cómo queda ahí todas las pasiones de Hume, dado que se está rechazando ese argumento de Demea que tiene, digamos, como en el background del miedo. Sí, sí, sí. Esa es mi pregunta. Eh, Gracias. Diana, no, gracias a vos primero por estar acá y segundo por la pregunta. Estaba así como un poco ansioso de ¿a qué hora me va a preguntar Diana? Eh, yo creo, yo creo que el papel más difícil o el personaje más difícil de caracterizar es ese, Demea. Un poco lo que dije hoy implica que Demea está refutado desde el párrafo 6 de la primera parte de los diálogos de la religión natural. O sea, cuando Cleante refuta el escepticismo extremo de Filo y al tiempo refuta esa actitud dogmática de domesticar a los hijos, Demea ya no tiene mucho que agregar durante todo el diálogo, ¿sí? Entonces, lo más obvio que aparece ahí es que Demea representa todo lo que no hay que ser en un diálogo. O sea, cuando uno entra a un diálogo, uno no puede ser dogmático en el sentido de no aceptar razones, de no aceptar argumentos, de no escuchar los argumentos, porque una de las características que tiene Demea es que, digamos, no escucha con atención, no es capaz de entender el argumento de Cleantes o el argumento de Filón, aun cuando puede. O sea, algo así como, sí, sí, o sea, eso se puede hacer, pero no, Dios lo aceptamos por fe y punto, y mis hijos lo van a aceptar por fe, y si no, pues, candela. Entonces, digamos, no hay muchas virtudes que se puedan identificar en Demea. Pero, digamos, es un poco algo que todavía no he resuelto, que no alcanzo a entender bien, que estoy pues
es si en algún momento esa actitud un poco de resistencia que tienes de MEA, de no aceptar un poco, puede ser virtuosa. O sea, puede ser virtuosa en el sentido, o sea, usted para convencerme tiene que hacer un buen trabajo. Y esa resistencia es algo positivo. La pregunta que yo tengo ahí es, ¿hasta qué punto esa actitud positiva está representada en Demea y no en Cleantes y en Filón? En Filón yo creo que definitivamente no está representada, porque si hay alguien que cambia de opinión constantemente es Filón. Y bueno, eso es como, no respondo a tu pregunta, sino simplemente digo, es muy fácil encontrar los defectos epistémicos de Demea, pero es muy difícil encontrar las virtudes de Demea, aun cuando uno puede pensarlo. Y lo otro con respecto a la teoría de las pasiones de Hume, que es una, digamos, es muy difícil a veces entender qué es exactamente lo que está diciendo Hume con la teoría de las pasiones, qué relación tienen las pasiones en el mundo epistémico, etcétera. Pero sí hay algo claro en la teoría de las pasiones de Hume, es que las pasiones tienen una relación con las creencias que aceptamos o rechazamos. Es decir, y esto tiene que ver con el concepto de creencia que tiene Hume, o sea, que es un concepto de creencia es más o menos una representación mental. No, en sentido estricto es una idea asociada a un sentimiento. Y el problema va a estar en la definición de sentimiento, en la explicación acerca de cómo es eso de que la mente tiene un sentimiento cuando tiene una idea. En todo caso, eso es una razón suficiente para asumir que los estados mentales y particularmente las ideas que pueden asociarse un poco con estados mentales, tienen una relación con pasiones. Eso es como la base, eso es lo que yo creo que es la base al menos uno de los puntos que uno puede poner como comunes en cualquier tipo de interpretación de Hume. Pero sobre la base de eso, y esto a mí me parece súper interesante dentro de los diálogos de la religión natural, es que si una creencia es una idea concebida por la mente de cierto modo y cierto modo es un sentimiento, el miedo, el amor, el odio, etcétera, es algo que se debe tener en cuenta a la hora de explicar y no de explicar por qué alguien acepta una creencia particular, ¿sí? Es decir, yo creo que cuando Hume está pensando en eso, está pensando en el concepto tripartito de conocimiento como creencia verdadera justificada. Pero uno de los defectos que encuentra es por qué una justificación, un razonamiento no es suficiente para que alguien crea X, ¿sí? O sea, ¿por qué hay gente que le dicen, no sé, un ejemplo que uno pueda... Siempre pongo, el ejemplo que siempre pongo funciona, que es Uribe. ¿Por qué hay gente que cree que Uribe... Exacto, ¿por qué hay gente que cree que Uribe no es válido? ¿Sí? O sea, mire las razones, ¿no? O Trump, pues para la gente que no vive acá en Colombia. O Trump, ¿por qué hay gente que no acepta eso? ¿Sí? Mire la evidencia, ¿qué es más probable que una persona sea inocente aun cuando tiene 267 investigaciones, o que no, o lo contrario? ¿Qué es más probable de las dos cosas? Y la gente dice, no, es inocente por una conspiración y esto y lo otro, y etcétera, y en fin, uno dice, o sea, aquí el mundo de las justificaciones no funciona, o funciona parcialmente. Y digamos, en ese contexto, la explicación de Hume es obvio, nos hace falta una de las variables más importantes, y es el motor de la aceptación. Y el motor de la aceptación es una pasión, un sentimiento asociado a una idea. Luego, si queremos explicar, por ejemplo, por qué la gente que se fue a la pizzería en Estados Unidos a ver si habían sectas violando niños, no es un asunto estrictamente de razones, sino un asunto de cómo las ideas y las ideas asociadas a esas razones están vinculadas con el miedo,
con el amor, con el odio, con etcétera, 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 que eso es algo que, sobre todo, Demea y Cleantes representan muy bien. Como hay un punto donde Demea dice, me largo, y me largo es, no me aguanto a esta gente, no me aguanto sus argumentos. ¿Cómo explica uno esto? No lo explica sobre la base de razones, sino sobre la base de la relación que tienen um, las creencias con sus estados de ánimo. Y ya pues para llegar a la pregunta del miedo, eh, es el miedo como, digamos, un, un sentimiento, como una sensación, puede motivar un tipo de creencia como la aceptación de la existencia de Dios por miedo a Demea, por miedo al azote del Padre y por lo tanto mutilar el pensamiento crítico. Bueno, no sé, Diana, si vos que sabes tanto de pasiones y estados epistémicos, pueda encontrar esto con Bueno, sentido, no. si quiere. Este, creo que por ahora es suficiente, pero podemos seguirlo discutiendo en extenso después porque si necesito también pensar un poquito más en tu respuesta. Pero Ok. muchas gracias. No, no, a vos por la asistencia, por la pregunta y ya. Gracias. Gracias a Jerónimo y a Diana. Aún tenemos espacio para una preguntita más, si queremos utilizarlo. Voy a dar un par de segundos para que lo piensen. Pregunta. Dale, Eh, dale. ok, es que estaba pensando en esta idea que tiene Hume mientras estabas respondiendo la pregunta que te hice ahora. Y bueno, pues para Hume las emociones o las pasiones, mejor dicho, son como, ya son ideas, ¿no? Todavía las emociones para entonces, pues bueno, para empezar no las llamaban emociones, pero además él no las identificaba con ideas, lo que él entendía por ideas, sino más bien con impresiones, ¿no? Y eran impresiones de ficción, además, o sea, eran Sí, como especies de impresiones de las ideas. sí, sí, sí. Entonces, estaba preguntando, digamos, ya que este es un evento sobre desacuerdos e injusticias epistémicas, eh, digamos, si Hume se llegara a plantear, no necesariamente en los diálogos, eh, digamos, una discusión entre, no sé si sabes algo sobre esto, entre dos personas que tienen como argumento emociones, si hay alguna manera de lidiar con ese desacuerdo entre emociones, entender. No, no. Bueno, A ver, pero no creo que sea un asunto conceptual, sino un asunto de conexión. o sea, como que me parece que al ser las emociones impresiones, si uno supusiera que hay dos personas, bueno, pongamos un ejemplo, dos Mm, personas que no son filósofas y que están sí, discutiendo sobre un asunto eh, y sus argumentos son emocionales, ¿cómo se definiría ese desacuerdo, digamos, no sé si sería un desacuerdo académico, pero sí un desacuerdo entre dos personas que tienen razones diferentes, que ambas son emociones? sí. No sé qué ¿Cómo diría eso Hume se sobre eso. resolvería? ¿Qué diría Hume sobre eso? Sí, No, ajá. no sé. No, no sé. No sé y me Bueno, está cuesta bien. mucho pensarlo. Me cuesta mucho pensarlo porque, aun cuando para Hume las ideas y las emociones son distintas, no he reflexionado lo suficiente en si las emociones pueden constituir algún tipo de justificación por sí misma de una proposición, que creo que es lo que está de fondo en la pregunta que me haces. No, 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 qué Claro, pena, Diana, precisamente no. sí, 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 no, no te preocupes. De todas maneras, pues como que quería plantear la pregunta, incluso si no la puedes contestar ahora para que
digamos, tengas algo en qué pensar sobre cómo Hume utiliza la justificación, digamos, dado que en la época en la que él estaba y para estar inscrito, digamos, en la escuela en la que históricamente lo inscribimos, pues él, digamos que era bastante, perspectivas sobre las pasiones eran bastante modernas o ¿no? bastante Sí, sí. adelantadas para su época, pero sin embargo todavía por el hecho de estar dentro del siglo XVIII, pues las emociones siguen siendo elementos con los que no se puede argumentar, o si son cosas con las que realmente, o sea, si las emociones las podemos usar como argumentos o no. Yo pensaría Sí. que Hume todavía diría que no, Ujú. pero tal vez habría que ver si, o sea, es interesante ver si en algún lado él discute algo sobre eso o dice algo sobre eso. Pero sí, era una pregunta más como de Sí. carácter curioso, pues. Gracias, Jerónimo. No, no, a vos, Diana, por la pregunta. Yo creo que tenés razón. O sea, intuitivamente, sin hacer digamos, una investigación profunda del tema, sí. No creo que Hume es de carácter, por decirlo así, proposicional a las pasiones, aunque sí, o sea, no, digamos, si te respondo, lo que haría sería Tampoco especular. considerara que algo que no es proposicional pudiera servir de justificación. Entonces, sí, Sí, es probablemente que no. no sé porque, digamos que yo he estudiado sobre todo el papel de las emociones como en la lógica del conocimiento como creencia verdadera justificada. eh, las pasiones no entran como justificación, sino como explicación acerca de por qué una justificación no tiene el poder de convicción aún a pesar de su valor de verdad. El uribista pues no cree que Uribe sea malo, entonces como no cree, el asunto no es de justificación, sino de explicación acerca de por qué eso pasa. Pero no estoy seguro si en algún punto del carácter explicativo de las emociones frente a la aceptación o no del valor epistémico de un argumento se pueda eh, trasladar al mundo de ser eso una justificación. No sé, pero mi intuición me dice que no, eh, pero pues es una intuición, eso es una especulación, no sé. Pero sí, gracias por la pregunta, Diana. Creo que es un tema crucial, crucial. No, muchas Sí, gracias. Gracias, Jerónimo. no, a vos por la pregunta. Muy bien. Con la pregunta de Diana cerramos entonces el espacio de discusión y con esto esta sesión del ciclo de talleres sobre desacuerdo e injusticia epistémica. Muchísimas gracias a los asistentes y muchísimas gracias, por supuesto, a Jerónimo por su presentación y por sus respuestas, por supuesto. Les recordamos que la otra semana, la semana entrante, cerramos el evento. Tenemos dos ponencias, dos presentaciones, una de Gustavo, que está aquí con nosotros, sobre desacuerdos filosóficos, y el cierre de el evento con la presentación de Ángeles Eraña sobre injusticia epistémica. Así pues, muy invitados a las demás sesiones. Muchísimas gracias nuevamente y que tengan buena tarde. Bueno, gracias Daniel, gracias a todos por la asistencia y por las preguntas y la buena discusión. A vos, Jerónimo. Bueno, chao, gracias. Chao, gracias, saludos.